antes de recibir la palabra, ¿verdad? Entonces siento que es algo muy bonito con el que se empieza. También vamos a tener ya el segundo cafecito de damas, ¿verdad? En esta ocasión va a tocar en mi casa, su casa, ¿verdad? Ya luego se explica otra vez la dirección. Y también, pues es una vez al mes y tratar de hacer, pues, un esfuerzo porque es algo muy bonito donde nos reunimos las mujeres. Ahorita, pues, somos poquitas. Tomar también esa oportunidad para invitar a una amiga, una vecina, nuestras mamás, una hermana, alguien, ¿verdad? Son bienvenidas, ¿verdad? Para que convivan, conozcan más o menos lo que estamos nosotros predicando. Y es algo referente con la palabra de Dios, pero también algo que nos concierne, pues ahorita, lo que son nosotras el grupo de mujeres, ¿verdad? El del grupo de mujeres va a ser el miércoles 23 de marzo a las 7 de la tarde y nada más nos toma 2 horas. Entonces también, si no tienen dónde dejar a sus niños, pues ahí está su casa, están mis hijos, ¿verdad? Cristian también está, babysitter que dice, Gilberto. No hay excusa de que, ¿verdad? De los reunirnos. Y pues la que guste, una botanita. Aquí con nosotros siempre, pues hubo pepino, jícama, más nada de panecitos ni nada. Nosotras fue muy healthy, estuvimos, ¿verdad? No más hacer. Cierto, hubo panecito, pero yo lo digo por mí porque no pude comer ese día, pero ya voy a poder comer. Y el grupo de varones se van a reunir el 31 de marzo, en esta ocasión en la casa de Luis, ¿verdad? También se les va a pasar la información. Sí. Y también, pues, a lo mejor llevar jícama, pepino, ellos quieren más comida. Entonces, pues, para también tener la oportunidad de convivir, conocerse más, ¿verdad? Y también pues participar un poquito más de la palabra de Dios y también con los temas de varones. Entonces, los invitamos a que hagan un esfuerzo y podemos reunir y pues ahorita es una vez al mes, a lo mejor quien dice después más tiempo, ¿verdad? Pero creo que por ahorita son todos los anuncios que tenemos para marzo. Los bendiga, gracias. Y aceptamos la palabra a nuestro Perdón. ¿Qué pasó? Ay, Buenos días a todos, hermanos. Dios nos bendiga. En el caso de los hombres, pues no comemos jícama. Nosotros ese día trajimos pan, papitas, sodas, hamburguesas, tortas así de las grandotas. No se crean. Pero sí, nosotros no comemos casi frutitas, ¿verdad que no? Nosotros tampoco. Nos traemos más el pan. Bueno, que no las llevamos. Vamos a iniciar, hermanos, en este tiempo con la palabra porque pues ya ven que la semana pasada no alcancé, no eran muchos puntos y sí me gustaría el día de hoy ya terminar con este tema. El tema es el orden y la estructura de la iglesia, como lo miramos la semana pasada. Miramos algunos puntos, si se acuerdan de cuáles eran, más o menos. Por ejemplo, con apuntes todos nos acordamos, ¿verdad? No, pero qué bueno que tenemos apuntes, de eso se trata. Vimos que como iglesia creemos que es necesario arrepentirse genuinamente, ¿sí? Reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, dar frutos y que no solamente creemos en que una oración puede generar la salvación. Eso lo miramos, fue uno de los primeros puntos. Otro de los puntos que miramos fue que la iglesia es la novia de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Esa fue otra de las cosas. Vimos también que la formación de la iglesia inició el día del Pentecostés. Amén. Ese fue otro de los puntos que miramos. Y el último punto donde nos quedamos, que fue el número 5, de 20 que son. Pero sí son 10. Vimos que la autoridad suprema es Cristo y que tanto el liderazgo, los dones, el orden, la disciplina, ¿sí? Los ancianos, obispos o pastores, fue otro de los puntos que venían en este punto, que era lo mismo, pero que también los diáconos deben cumplir con requisitos bíblicos, ¿sí? Para poder adquirir esa función, y que todas estas cosas están bajo la soberanía de Cristo. Amén. Él es el que
pone, levanta y quita y todo, ¿no? Él es el que se encarga de todo. Y todo esto lo miramos o lo pesamos con la palabra de Dios, con la Biblia. Amén. En este punto es importante agregar que no solamente los ancianos tienen la labor de traer, apacentar la grey, ¿no? Sino que aún como iglesia los congregantes deben de sujetarse a las autoridades, ¿sí? Deben de sujetarse y deben de obedecer. Y esto lo podemos ver en Hebreos 13:7. Si tienen sus Biblias, vamos a iniciar. Vamos a orar primero. Miren, ya no ando orando y ustedes no me acuerdan. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido tener, por este tiempo de oración. Sabemos que tú nos escuchas, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de alabanza que nos permites traerte, Señor. Pedimos, Padre, que lo hayas recibido, que haya sido de tu agrado, Señor. Padre, de la misma manera traemos la palabra, Señor, que tú has puesto para este tiempo, Señor, que la iglesia sea adoctrinada, Señor. Pedimos, Padre, que estas enseñanzas queden firmes en nuestras vidas, queden firmes en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, que podamos aún, Señor, retenerlas de tal manera, Señor, que podamos vivir con ellas, que podamos tener este entendimiento, Señor, que si en algún momento, Señor, es necesario compartírselo a alguien porque tiene dudas, Padre, que podamos compartírselos, Padre, de una manera clara, Señor, de una manera firme, Señor, convencidos de nuestra doctrina, de nuestra creencia, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que la palabra que se comparte hoy, Señor, pueda seguir fortaleciendo, Señor, nuestro entendimiento, Señor, y que seas tú en medio de él, de ella, de la palabra, y que tú bendigas a cada uno de los que está aquí con esto. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora sí, pasamos a Hebreos 13:7, donde nos muestra cómo es que la iglesia y la congregación debe estar también sujeta y obedecer a los obispos, pastores, ancianos, como ustedes lo puedan nombrar. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Pero fíjense lo que platicábamos, ¿no? Que los ancianos deben de enseñar por medio del ejemplo, ¿va? Entonces en este versículo de alguna manera fortalece esto. Si tú lees el versículo 17, también nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. A lo mejor tú no habías puesto a pensar en esto, pero aun cuando tú estás de repente descansando en tu casa, Dios ha puesto en el corazón del pastor el estar orando por la congregación. Amén. Es parte de la responsabilidad del pastor. A lo mejor tú estás en tu casa o tienes actividades o andas con tu familia, y mientras tú estás allá, muchas veces los pastores, ancianos, obispos están orando por cada uno de ustedes. Amén. Entonces es por eso que la palabra nos muestra a través de estos versículos que nosotros en retribución caminemos en sujeción y en obediencia hacia los pastores. Amén. Esto es bueno, esto es provechoso. Dice, para que después los pastores ancianos no les sea, no se quejen, pues, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra, que no quejándose, sino que pueda uno acercarse confiadamente a cada uno de los participantes, a cada uno de los congregantes, y los congregantes de alguna manera entiendan lo que está haciendo el anciano, y los congregantes puedan recibir la palabra del anciano. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a los puntos que traigo. Esto fue de alguna manera lo que estuvimos viendo la semana pasada, y vamos a entrar ahora sí de lleno a lo que es la predicación de este día. Como congregación creemos que el discipulado es bien importante para la iglesia. Ese sería otro de los puntos, el discipulado. Yo entiendo que siempre compartimos la palabra, o como iglesia, todos en general, sean ancianos hasta el más pequeñito de la iglesia,
pueda salir y compartir el Evangelio. Esa es una labor que todos tenemos como iglesia. Amén. Es un llamado que a todos se nos ha hecho. Pero otra cosa es el discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es prácticamente compartir el Evangelio, pero sin dejar a la persona solita. Amén. Sin dejarla solita. Acompañarla en su caminar por un tiempo hasta que la persona empiece a caminar por sí misma. Cuando nosotros tenemos un hijo, ahorita tenemos un bebé, el bebé no puede andar solo, ¿verdad? El bebé tiene que ser guiado por su mamá, por su papá, tienen que cargarlo, tienen que empezar a cambiarlo, tienen que alimentarlo de alguna manera. Y entonces es necesario que los padres se responsabilicen de los hijos. Entonces, de alguna manera, ¿sí? Podemos entender esto de los cristianos nuevitos. Amén. Necesitan ser guiados. Muchas veces creemos que no. Yo simplemente ya le compartí el Evangelio, ella fue, ella sabe dónde es. Si quiere ir, que venga, y si no, pues que no venga. Muchas veces tenemos esa actitud, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que caminemos en discipularlos, que no los dejemos solitos, que los sigamos trayendo, que en el transcurso de la semana, como sabemos, tenemos servicio el domingo, por ejemplo, tú el lunes o el martes le eches una llamadita, por ejemplo, ¿no? Sería hoy en día, y oye, hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo has seguido? ¿Qué te pareció la palabra? Me gustaría platicar contigo, te invito a mi casa, voy a tu casa, y de alguna manera seguir caminando en ese proceso de discipulado. Amén. Yo entiendo que algunos de nosotros hemos participado de eso. Muchas veces hemos sido discipulados por alguien más, ¿sí? Y muchas otras hemos caminado en discipular a alguien más. Entonces, esto es bien importante aún en el crecimiento de la iglesia. También es importante en esto. Amén. Entonces, como iglesia creemos que debemos de caminar en el discipulado. Si cada uno de nosotros hiciera esta labor, compartir el Evangelio, invitar a una persona por semana y no dejarla, les aseguro que la iglesia iba a empezar a tener un poquito de más volumen. Amén. Más personas iban a poder conocer de la palabra de Dios. Nuestra intención no son los números, pero nuestra intención sí es compartir el Evangelio. Entonces sabemos que el Evangelio viene y hace de alguna manera algo en nuestro corazón, que empezamos a participar de la congregación. Entonces nosotros creemos como iglesia que el discipulado es bien importante para que las personas no se retiren tan fácilmente. Vamos a leer 2 de Timoteo 2, del 1 al 2. Si miran que los leo un poquito rápido, hermanos, es porque de esta manera creo que va a ser más rápido el poder avanzar en la predicación. Los apunté en la hoja. Amén. Si me miran que no agarro la Biblia, no es porque no, de ahí los agarré y los puse ya en la hoja para no estar en ese tiempo. Dice así, 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Eso es lo que nos dice 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Entonces, nosotros como iglesia creemos en esto. Y de alguna manera vamos a empezar a caminar en esto en algún momento, a lo mejor con algún tipo de capacitación. Sería muy bueno para que la iglesia de alguna manera camine en esto más firmemente. Amén. Bueno, este es otro de los puntos. El otro punto sería, creemos también que la disciplina es necesaria para los hermanos que están en pecado de la congregación. Amén. Para que los hermanos corrijan su caminar, ¿sí? Y crezcan de acuerdo a los estándares bíblicos. Esa es otra de las cosas que creemos como iglesia. Si en algún momento alguna persona, algún congregante de la iglesia, algún participante de la iglesia, llegase a caer en pecado, los que están en autoridad necesitan hablar con ellos o hablar con él y de alguna manera empezar en un tiempo de restauración en la vida de la persona. Empezar a hablar a su vida, no dejarlo, empezar a corregirle esos aspectos, porque muchas veces esto no simplemente afecta en sus casas,
sino que el pecado empieza a afectar dentro de la iglesia. Entonces, los ancianos de la iglesia, en este caso, va a ser necesario que se hable con esa persona para empezar a instruirle en que lo que se está pasando no es correcto, amén. Bíblicamente hablando, siempre con la palabra de Dios, se va a llamar la atención de la persona y se le va a hablar para que empiece a corregir su vida, se le va de alguna manera a decir, empieza a hacer esto, empieza, por ejemplo, si alguien está así y nos acercamos con él, obviamente vamos a exponer la situación, pero también le vamos a decir, ok, necesitas empezar a leer esto, necesitas empezar a orar más, vamos a estar hablando contigo, vamos a estarte hablando por teléfono para ver cómo estás, vamos a platicar con tu familia, vamos a platicar con tu esposa, a ver de qué manera se ha ido desarrollando toda la situación. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque es importante que cada uno de los congregantes de la iglesia empecemos a caminar, todos, empecemos a caminar bajo los estándares bíblicos. ¿Amén? Entonces, es por eso que creemos que la disciplina es muy importante dentro de la iglesia. Nosotros siempre hemos caminado, esta es una disciplina que nosotros manejamos en nuestra casa, la cual nosotros le hemos llamado, no sabemos si así se llama, pero nosotros le hemos llamado una disciplina formativa. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo hicimos con nuestros hijos. Día tras día empezar a hablar a la vida de ellos para que ellos caminen de una manera recta. Amén. Este es otro tipo de disciplina. Cuando una persona está en pecado, lo primero que se hace es hablar a su vida y empezamos este tipo de disciplina. Es una disciplina formativa. Amén. Si tú te das cuenta, los militares caminan en ella. Cuando recién una persona entra al ejército o a la Navy, o no sé cómo, o sea, aquí, la naval, no sé, los marinos, pues llegan de un día antes a lo mejor a haberse dormido hasta las 12 del día, por ejemplo, ¿no? Porque tuvieron una fiesta o X cosa. Pero llegando a estar dentro del cuartel o del lugar donde está el ejército, pues otro día se tienen que levantar ¿a qué hora? 5 de la mañana, no sé, 6 de la mañana, no sé a qué hora se levantan, pero los empiezan este proceso de disciplina formativa. Empiezan a levantarse bien temprano, hay que tender bien su cama, hay que andar bien boleaditos, hay que andar bien planchaditos, hay que, ¿entienden? Entonces hay alguien que está pendiente de toda esta situación. No sé si sea un capitán o no sé quién sea el de rango mayor, y se está pendiente de cómo se está desenvolviendo la persona. Y entonces lo que genera esto es que la persona empiece a caminar rectamente conforme a los estándares del lugar donde está, ya sea la naval o lo que sea, ¿no? Cada uno de estos tiene sus estándares. De alguna manera podemos asimilar esta situación dentro de la iglesia. No vamos a ser tan rectos, obviamente, pero sí empezar a tener esta disciplina formativa con las personas, hablando su vida, no dejándolos, ¿sí? Estando pendientes con él, pero también estando pendientes con su esposa, con sus hijos, a ver cómo lo han visto, todas estas situaciones, ¿no? Tratar de involucrarlo un poquito más para que no se aleje tanto, todas estas situaciones que son importantes. Entonces, creemos en este tipo de disciplina para la iglesia, creemos que es muy importante. Vamos a leer Mateo 18 del 15 al 22. Mateo 18 del 15 al 22 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando hablamos de esto, pues sabemos, no se trata de que lo tengas que perdonar 490 veces, ¿no? Siempre lo hemos oído esto, ¿no? Sino que de una manera permanente. Amén. Bueno, entonces ese es otro de los puntos que tenemos como doctrina dentro de la iglesia y que creemos que es muy importante. De repente pasa en las iglesias que hay una persona generando desorden en medio de la congregación, y muchas veces los pastores no hablan a su vida, no tratan la situación, ¿sí? Y genera caos dentro de la iglesia, ¿sí? Y muchas veces los pastores no lo hacen por no querer confrontar, por no saber cómo, o porque no se vaya la persona de la iglesia. Entonces, en nuestro caso, no caminamos de esta manera. Nosotros creemos que si es necesario hablar con alguien e imponer la disciplina y empezar en ese proceso formativo, lo vamos a hacer. Amén. Bueno, también enseñamos sobre la autonomía de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Que la iglesia es libre de gobernarse a sí misma. Amén. La iglesia es libre de gobernarse a sí misma con libertad de cualquier jerarquía de individuos o control externo, u organización. Todas estas cosas que muchas veces pueden de alguna manera querer venir a imponer reglas sobre la iglesia. Nosotros no creemos en esto. Nosotros creemos que la iglesia es libre de gobernarse a sí misma conforme a la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios nos lo muestra. Amén. Si ustedes se fijan en Tito 1:5, como en muchas otras epístolas de Pablo, nos muestra qué era lo que iba y hacía Pablo a las ciudades y a las iglesias. ¿Cuál era la labor de Pablo en ese momento? Iba y lo que pedía era que se levantasen ancianos. ¿Para qué? Para que tuvieran el orden de la iglesia. Amén. Esa era una de las cosas que Pablo hacía. Y en Tito lo podemos ver esto. Dice así, Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Amén. Ahí va un punto muy importante. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esta es una carta de Pablo a Tito, donde nos muestra cuál era la labor de Tito. Amén. Y era poner ancianos, era corregir lo deficiente, era de alguna manera que tuviera la iglesia bajo el control, no un control humano de ideas humanas o ideologías humanas, sino conforme a un control bíblico. Amén. Y eso es algo muy importante dentro de la iglesia. Amén. No creemos que alguien de fuera tiene que venir a imponer reglas sobre la iglesia. Creemos que la iglesia es libre de gobernarse a sí misma con estándares bíblicos. Amén. No es con la idea de Cristian, de Gilberto, de alguien, ¿sí? De Genaro, Marcelo. No es idea de nadie. Es estándares bíblicos. Amén. Y en ese aspecto es muy bueno cuando hablamos de pluralidad de ancianos. Amén. Porque de repente todos somos humanos. Cuando está una sola persona dirigiendo la iglesia, la persona es uno solo, puede llegar a caer en el error, puede equivocarse de la manera en la que nosotros creemos, que es por medio de pluralidad de ancianos. Pues posiblemente uno se equivoque, pero está el otro para traer la corrección. Amén. U otro más para traer la corrección. Siempre va a haber una persona que a lo mejor pueda estar en ese tiempo débil o distraído, y van a estar otros para levantarlos. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿vamos bien entonces? ¿Todo bien? ¿No se han enojado? ¿Todo les parece correcto? No se crean. Esto es pura broma. Bueno, entonces, miramos, ¿qué miramos? Ya se me olvidó. La autonomía. La autonomía. Así también cada iglesia local, a través de sus ancianos y su interpretación y aplicación de la escritura, deben aplicar todos los asuntos correspondientes como políticas,
membresía, disciplina, como también gobierno. Amén. Todo esto ese es otro punto, basándonos en la interpretación y la aplicación de la palabra. Y ese es otro punto por el cual son importantes la pluralidad de ancianos. Porque antes de establecer algo dentro de la iglesia, los ancianos primero, bíblicamente en alguna reunión, ya se pusieron de acuerdo para que la iglesia camine en esto. Amén. No es como les decía, de que una persona dice que se haga, se va a hacer independientemente de que de que los demás no les guste, no, se va a hacer de todas maneras. No caminamos así, creemos que tiene que ser como un acuerdo en la pluralidad de los ancianos. Amén. De repente miraba un pastor que decía, en una ocasión dijo, nosotros hicimos por votación una decisión que teníamos que tomar dentro de la iglesia. Suponiendo, dice que éramos 10, votaron 7 a favor, 3 en contra. Se hizo lo de los 7. Pero el problema de esto es que los 3 que no estaban de acuerdo se sentían fuera de la decisión. Y esto puede generar de alguna manera, dice, una división dentro de la iglesia en la autoridad. Entonces es por esto que nosotros no creemos en votaciones, creemos en un común acuerdo, o estamos todos de acuerdo en hacer algo, o no se hace. Por el momento, ¿verdad? Hasta que Dios, después de haber orado, ¿sí?, nos muestre qué es lo que se tiene que hacer, o nos muestre que no se debe de hacer, y ya caminaremos. Amén. No estamos en votación, no creemos en eso, porque eso muchas veces puede generar una división. A la hora que ya se está ejerciendo lo que se dijo que se iba a hacer, los que no estuvieron de acuerdo pueden seguir viendo la manera de que, mira, te dije que no era correcto por esto, mira, por eso yo no quería. Y entonces esto puede generar una división. Por eso no creemos en votaciones dentro de la pluralidad de ancianos. Creemos que todos tenemos que estar de acuerdo en la decisión. Vamos a leer Hechos 15:19. Hechos 15:19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de formación de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. El versículo 28, fíjate lo que dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, porque que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaseis, bien haréis, pasadlo bien. Dice el versículo 28 y el 29. Si te fijas, aquí es lo que es el concilio de Jerusalén. Ellos se pusieron de acuerdo en qué era lo que la iglesia, los gentiles en este caso, tenían que empezar a caminar. Pues había los judíos, ¿sí?, que querían de alguna manera que los gentiles, o judeizar a los gentiles a que cumplieran con los reglamentos que tenían los judíos. ¿Amén? Querían que se circuncidaran, por ejemplo. Esa era una de las cosas que los judíos querían que los gentiles hicieran, y Pablo dice, no, esto no es necesario. ¿Por qué vas a imponer a ellos esto que ni siquiera los judíos han cumplido, han podido cumplir? Entonces les dice, simplemente absténganse de estas cosas, ¿sí?, lo que acabamos de leer, y que sigan caminando. Amén. Bueno,
podemos ver en estos versículos cómo es que tanto los apóstoles como los ancianos caminaron en común acuerdo, ¿sí? Para que la iglesia, en este caso la iglesia primitiva, se estableciera bajo esos fundamentos. Amén. Entonces es bien importante, hermanos, que entendamos que en cuanto a la pluralidad de ancianos, es necesario estar de acuerdo en cualquier decisión que se vaya a tomar. Amén. Eso es bien importante y creemos que es lo sano para la iglesia. Que nadie se ponga por encima de otro con autoritarismo a querer decidir sobre la iglesia, porque esto generaría división y generaría problemas a la iglesia. Y al final, la afectada es la iglesia. Amén. Bueno, entonces esto es respecto a que la iglesia se gobierne a sí misma y a que la iglesia esté dirigida bajo la interpretación y la aplicación de las escrituras. En este punto vamos a ver también que nosotros creemos que hubo dos clases de dones dados a la iglesia primitiva. Yo creo que esto todo lo vamos a poder ver claramente. Hubo dos clases de dones dados a la iglesia primitiva. Eran dones milagrosos de revelación divina y sanidad. Estos dones son los que la iglesia primitiva participaba. ¿Cuál era la finalidad de que ellos caminaran en esto? Bueno, que trajeran de alguna manera certificación, ¿sí? Que trajeran testimonio, que el evangelio se propagara. Amén. Estas son cosas que eran necesarias para que la iglesia primitiva se estableciera. De alguna manera ellos compartían el evangelio de Jesucristo. Amén. Pedían que la gente se arrepintiese, y la confirmación de que esto era bueno era que muchas veces había interpretación divina, ¿sí? de la palabra de Dios y también de las sanidades. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las personas traían a los enfermos y los apóstoles, amén, oraban por ellos y ellos eran levantados. Amén. Bueno, esta es otra de las cosas en las cuales creemos. Creemos que esto fue dado temporalmente en la era apostólica con el propósito de confirmar la autenticidad del mensaje de los apóstoles. Eso es lo que creemos como iglesia. Entonces es bien importante poder darnos cuenta en este punto que esto era algo que fue necesario para la era apostólica. Fue algo que, porque venimos en este aspecto, hay muchas iglesias que creen que hoy en día todavía van a caminar en revelación divina, pero para nosotros ya fue revelada la verdad, que es la palabra de Dios, y tenemos que vivir bajo estos estándares. Amén. Nos hemos podido dar cuenta que cuando hay revelación de un hombre, una nueva revelación, constantemente es una revelación que tiende para el beneficio del hombre. Amén. Es por eso que nosotros no caminamos en esto, en revelaciones. Creemos en que la iglesia o el cristiano puede llegar a tener iluminación, una iluminación de la palabra de Dios. Es decir, tú lees la palabra y muchas veces no vas a hacer más que leer, y muchos versículos se te van a pasar de largo. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Que leemos la palabra y decimos, bueno, la leí, pero no sentí que algún versículo me mostrara algo, ¿sí? O lees 10 versículos y, pero nomás este fue el que me quedó. Entonces de repente vuelves a leer la palabra de Dios y se te viene una especie de iluminación por parte de Dios. Dice, mira, esto no lo había mirado. Lo que dice este versículo no lo había podido mirar de esta manera hasta hoy. Es un ejemplo, no nada más. Creo que a todos nos ha pasado esto. Entonces es importante entender que esto no es una revelación, sino una iluminación bíblica. Pero venimos con doctrinas donde ni siquiera existía la palabra iluminación, todo era revelación. Fíjate que Dios me reveló a través de la palabra esto, o Dios me reveló simplemente esto, una idea que vino, o
muchas veces yo lo decía en algún momento cuando compartía. Bueno, yo empezaba mi predicación y yo les decía a la iglesia, en el transcurso de la semana yo estuve preparando el tema, les decía a la iglesia anteriormente. Y cuando yo estaba orando, Dios me reveló el tema que se había de compartir. Yo utilizaba esa frase, esa palabra, como muchas otras. ¿Por qué? Porque era lo que de alguna manera había en ese tipo de doctrina. Hoy he entendido que no es que Dios te revela la palabra de Dios, pues la palabra de Dios ya está revelada. Hoy he entendido que Dios nos ilumina a través de la palabra de Dios. Hay una especie de iluminación, la cual debe de ser compartida en la iglesia, bajo la revelación de las Escrituras. Esta es la base de la iglesia. Entonces, es importante entender que muchas veces nosotros venimos y si de repente salen esas palabras, sabemos que con el tiempo van a irse quitando. Amén. Pero sí estamos tratando de poner mucha atención en este aspecto para que la iglesia no siga caminando o creyendo de esta manera. De la misma manera es en la alabanza, por ejemplo. Nosotros hemos tratado de cuidar la alabanza, ¿sí? Que la alabanza sea totalmente bíblica. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la alabanza no es para la iglesia. La alabanza creemos que no es para que la iglesia eleve sus emociones. Nosotros creemos que la alabanza es dirigida a Dios. Y en base a que nosotros damos a Dios la alabanza, entonces Él nos bendice como iglesia. Entonces hemos cuidado mucho de ese aspecto. Amén. Pero lo mismo les digo, si de repente alguna alabanza, pero lo dudo mucho porque estamos cuidando mucho de ese aspecto, ¿sí? Llegase a confundir, porque venimos de alabanzas donde son totalmente emocionales. Amén. Entonces es importante asentar esto, que no caminamos bajo revelaciones, sino bajo iluminación bíblica para compartirlo a la congregación. Amén. Bueno, este es otro de los puntos. En este tiempo, la iglesia, o lo que se iba a formar como iglesia, era necesario o Dios lo miró necesario que los apóstoles no solamente compartieran el evangelio, lo cual era sabiduría de Dios, ¿sí? Era revelación de parte de Dios para ellos. Ellos sí caminaron en la revelación de parte de Dios, sino que también confirmaran que todo venía de parte de Dios en el momento que las personas eran sanadas, cuando oraban por ellos. Entonces, si gustan, vamos a leer Hebreos 2, 3, 4, y en estos versículos nos podemos dar cuenta. Yo creo que todos aquí nos hemos dado cuenta que aún las predicaciones que nos ha traído Cristian, la alabanza, a lo mejor, tal vez ustedes se han dado cuenta, es diferente. Amén. Es diferente todo, cada alabanza nos muestra algo. Cada palabra ensambla perfectamente conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Todo ensambla. ¿Por qué? Porque hemos entendido que no nos vamos a dejar llevar por ideas humanas, sino en la cuestión de los ancianos, en estar preparándose bíblicamente para poder traer esto. Entonces, a lo mejor tú en el transcurso de la semana tú estás en tu casa, simplemente estás descansando, viendo la tele o algo que te gusta en la televisión o haciendo algo que te gusta, ¿verdad? Pero mientras tú haces eso, los ancianos están preparándose para poder traerte la palabra, ¿sí? La intención de los ancianos debe ser la de traer una palabra sana a la iglesia, para que la iglesia crezca en esa misma manera, crezca sanamente. Yo creo que de alguna manera, ahorita la bebé es un ejemplo muy claro. Yo no creo que Cristal le quiera dar dulces o una hamburguesa así bien. No, o sea, ella está cuidando mucho la alimentación de su bebé, lo que la niña puede comer, ¿sí? Ella está cuidando cada aspecto de la alimentación para que la niña crezca fuerte. Y de alguna manera podemos ver esto en la preparación de los ancianos y la palabra de Dios. Amén.
Es por eso que el versículo anterior que miramos en el punto anterior nos pedía que nos sujetáramos y obedeciéramos a los pastores, a los pastores, a los ancianos. Es por esto, porque muchas veces, mientras nosotros en el transcurso de la semana estamos en actividades, los pastores, los ancianos, los obispos están en la preparación para poder traer una palabra sana a la iglesia. Amén. Bueno, ¿qué dice Hebreos 2, 3 y 4? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. ¿Cuál era la confirmación? Señales y milagros. ¿Sí? Y todos los que hemos participado de la iglesia nos damos cuenta de esto. Bíblicamente los apóstoles en su caminar, milagros, prodigios, maravillas, muchas cosas hicieron. Con la pura sombra sanaba Pedro, ¿no? A otro que, se le extendió el brazo, ¿verdad? Cuando, no, pues que estaba ¿cómo se le dice? Manco. Y de repente le salía el brazo. No, que un paralítico de 20, 30 años se levantaba. Sí. O que una persona sin poder ver empezaba a mirar. Cosas como estas son las que nos muestran la palabra en la cual caminaron los apóstoles. Debemos entender que con la revelación del Nuevo Testamento ya terminada, la Biblia se vuelve la única prueba de autenticidad del mensaje de un hombre, y los dones de confirmación de una naturaleza milagrosa ya no son necesarios para la certificación a un hombre o a su mensaje. Eso es lo que nosotros creemos. O sea, ya no necesitamos de milagros, de maravillas, porque nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es compartir el Evangelio. Amén. Para que se estableciera la iglesia y compartieron el Evangelio, y la gente creyó, muchos de ellos, porque hacían maravillas y milagros. Hoy ya no son necesarios, pues la iglesia ya está en función en este tiempo. Entonces nosotros creemos que hoy en día lo único que certifica a un hombre de Dios es la palabra de Dios, el mensaje que se comparte. Y aquí es donde entra a decir, y lo que nosotros siempre hemos comentado, como iglesia, como congregación, ustedes tienen que buscar la palabra de Dios. Amén. Ustedes tienen que también de repente darse su tiempo y estar buscando la palabra de Dios. ¿Por qué no? Mirar hombres que compartan la palabra de Dios bíblicamente, de una doctrina reformada, de sana doctrina, porque es importante que ustedes crezcan en ese aspecto, en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque sinceramente muchas iglesias son neófitas, no tienen conocimiento bíblico, y entonces se para una persona enfrente y empieza a hablar de que Dios le dijo que hagan esto, que hagan aquello, y al no haber un conocimiento bíblico, las iglesias caen y las personas, la congregación es lastimada. Ahorita ustedes tienen de alguna manera el permiso de mirar lo que se está compartiendo, y si algo no les cuadra, ustedes pueden acercarse con el predicador, ¿sí? Y decir, oye, ¿sabes qué? Este punto no me cuadró bien, ¿me lo puedes explicar? Si se te explica y aún así no entiendes o no lo comprendes, ¿sí? Sino que tú tienes una idea, bíblicamente también hablando, para poder decir, pero la Biblia dice esto. Y entonces el predicador, si está en el error, amén, y tú lo traes, el predicador tiene que sujetarse también, porque no se trata de que, no, yo soy el predicador y tú no me vas a decir a mí. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la iglesia, en este caso la congregación, ustedes, con un conocimiento bíblico, puede acercarse también y decir, oye, este punto no lo miré muy bien, no me quedó claro del todo, porque la Biblia dice esto. Y si en ese aspecto el predicador
no había considerado lo que tú le estás diciendo y de alguna manera no cubrió bien ese punto o cayó en un error, el predicador tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Y en este caso es importante que ustedes estén atentos en ese aspecto. Amén. Que ustedes estén atentos en ese aspecto. Y ustedes tienen que conocer la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, eso es algo importante, ¿eh? Y la iglesia, la congregación, tiene que cuidar ese aspecto y tienen que ustedes también crecer en el conocimiento para que el día de mañana, nosotros cuidamos mucho la palabra, pero somos humanos, podemos equivocarnos en algún punto. Entonces, la labor de ustedes como congregación también es estar pendientes de este punto para no caminar como iglesia en un error. Amén. Bueno, vamos a seguir entonces. Nada más déjenme encuentro dónde voy. Primera de Corintios 13, 8 al 12. Primera de Corintios 13, 8 al 12. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien, ¿verdad? Ya nomás me faltan 13 puntos. Dice así. Ya me perdí otra vez. Acá está. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, dice la palabra. Pero si te fijas en el versículo 12 y en el 8 y en el 9, más que nada en el 8, nos muestra de que todas esas cosas van a acabar, ¿no? Entonces, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Amén. Son cosas que no son necesarias para este tiempo, que han acabado. ¿Por qué? Porque las profecías, ¿qué profetizaban? Hablando específicamente de la palabra, de las profecías. La palabra de Dios. El profeta venía, se paraba frente al pueblo y decía la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, ese oficio ya no es necesario dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios revelada. Amén. Revelada. Y es lo que se comparte a la iglesia. En aquel tiempo no había una palabra de Dios revelada. Esto es para la iglesia. Amén. Entonces, las profecías no creemos como iglesia que debemos de caminar en ellas, porque tenemos la palabra de Dios. Amén. Bueno, creemos que hoy en día los únicos dones en operación dentro de la iglesia son los puestos para edificar y equipar a la iglesia. Esos son los dones que son puestos dentro de la iglesia para equiparla, para que la iglesia sea alimentada. Amén. Esos son los dones que creemos que están en función para hoy en día. Esto lo podemos ver en Romanos 12, del 6 al 8. Romanos 12, del 6 al 8. Dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Bueno,
esto creemos que son los dones que edifican a la iglesia. En el aspecto de la profecía, decía un pastor que de alguna manera, cuando un profeta compartía la palabra de Dios, ¿sí?, era, no es que sea lo mismo, ¿sí?, pero de alguna manera, dice, el predicador camina en enseñar la palabra de Dios. La misma función que hacía el profeta, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, de ir y compartir la palabra de Dios por medio de la revelación, nosotros tenemos la revelación de Dios y compartimos la palabra de Dios. Sabemos que esto no es profecía, pero de alguna manera podemos decir o asemejar que más o menos es la misma función, pero no es con palabra revelada, sino la revelación la tenemos ya puesta y simplemente la compartimos. Entonces, simplemente como un punto ahí que no es bíblico, simplemente es una idea de un pastor, la cual yo considero que es un poquito cercana a lo que habla la palabra de Dios. Entonces, simplemente como comentario esto, enseñamos que hoy en día nadie posee el don de sanidad, ¿sí? Eso creemos como iglesia, que una persona en específico no tiene el don de sanidad. Amén. Pero esto no quiere decir que nosotros no creamos que Dios hace milagros y que Dios sana. Nosotros creemos que Dios sana. Simplemente creemos que no es necesario que una persona en específico tenga el don de sanidad. Nosotros venimos de ese conocimiento donde una persona tenía el don de sanidad. En una ocasión me tocó conocer a una persona que tenía el don de milagros. Y una vez le preguntaron, ¿y eso qué hacen? Pues no sé, dijo, pero a mí me dijeron que lo tengo y lo tengo. ¿Y quién te dijo? Otro hombre me dijo que yo lo tengo. No sabía ni cómo funciona el don de milagros o el don de ciencia. Específicamente no se sabe cómo funciona. Entonces, nosotros en este caso no creemos que alguien tiene el don de sanidad, ¿sí?, una persona en específico, pero sí creemos que Dios puede hacer el milagro en el momento que se ora por esa situación. ¿Sí me entienden? No declaramos, no le exigimos a Dios que haga el milagro, no creemos en eso, ¿sí?, pero sí creemos y pedimos a Dios que en medio de la situación que se está pasando, Él haga conforme a su perfecta y soberana voluntad. Eso sí lo creemos. Amén. ¿Creemos que Dios sana? Sí creemos que Dios sana. ¿Creemos que Dios puede hacer milagros? Sí creemos que Dios puede hacer milagros. Pero no creemos que una persona en específico sea el que camine haciendo eso. Amén. Eso no lo creemos. Eso creemos que fue en la era apostólica y creemos que hoy en día no tiene ninguna función, no tendría caso que fuese así, porque todos como iglesia somos llamados a orar por las personas, ¿sí?, y pedir por la voluntad de Dios. Eso es lo que sí creemos. Amén. Bueno, vamos a leer Lucas 18 del 1 al 7. Lucas 18. Y fíjense por qué creemos esto. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Amén. ¿Acaso Dios no nos oirá en el momento en el que oramos por alguna situación? Él nos oye. Él nos oye.
Pero tenemos que entender algo, dentro de la necesidad que haya o que se tenga, Él va a hacer su voluntad. Amén. Y a veces, hablando en el tema de sanidad, a veces Dios no va a sanar. Y ese es un punto muy importante que muchas veces los cristianos no entendemos. A veces Dios sana porque es su voluntad, pero a veces Dios no va a sanar porque también es su voluntad. Amén. Eso es algo importante. En tener esa conciencia de que todas las cosas están bajo su control. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Él nos escucha, sí nos escucha. Pero tenemos que sujetarnos a su voluntad. Amén. Fue muy criticada una cantante, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor todos lo escuchamos. Que oraba por una persona enferma y dijo, oye, no aceptamos un no por respuesta. Así le dijo a Dios. Y a lo mejor tienes conciencia de esto, ¿no? No aceptamos un no por... ok, entonces tú mandas. Entonces Dios va a hacer lo que tú digas, por encima de su propia voluntad. El Dios soberano, creador de todas las cosas, tiene que hacer lo que tú estás diciendo. Nosotros no creemos esto. Nosotros creemos que Dios es soberano y que Él decide conforme a su propia voluntad. Amén. Es por eso que nosotros caminamos de esta forma. ¿Amén? No creemos que una persona en específico tenga este don, pero sí creemos como iglesia que cada uno de nosotros puede estar orando por la situación y Dios nos escucha. Amén. Dios nos escucha. Y tenemos que orar mucho según nos muestra la palabra de Dios. ¿Verdad? Tenemos que orar mucho y pedirle a Dios. Hay una situación por la cual se esté orando, pedirle a Dios, pedirle a Dios, pedirle a Dios. Anteriormente venimos en mi caso, de decir, ya oramos, ahora hay que dejar que Dios obre. El problema aquí está en este comentario de que al momento en el que se dice, vamos a dejar que Dios obre, tú mantén la tranquilidad. Tú mantén la paz. Eso era lo que normalmente compartíamos. A lo mejor nosotros mismos lo llegamos a hacer. Pero ese mantener la tranquilidad, mantener la paz, no significa que llegues a tu casa a sentarte en tu sillón con un cafecito, a estar viendo la serie que quieres ver, o la película, o lo que tengas que hacer. No significa esto. Y esto es algo que no se explicaba claramente. Amén. Mantén la paz. ¿Dónde has encontrado la paz? En Cristo. Mantén la paz, mantén la confianza. Es irte a tu casa y seguir orando. No frustrado, no desesperado por la situación, pero no dejando de orar, de habitar en la presencia de Dios. O de buscar su rostro en medio de la oración. Y eso es algo que tenemos que entender. Que cuando tú oramos todos juntos por una situación, después tú te vas a tu casa y sigues orando confiadamente, creyendo confiadamente en Dios, nada más, esperando confiadamente en Dios, pero sin dejar de buscar, sin dejar de buscarlo en medio de la oración, en medio de la alabanza, en medio de lectura bíblica. Amén. En medio de todas estas cosas. Porque eso es lo que realmente te va a ayudar a estar en paz. Amén. Bueno, ese simplemente es otra de las cuestiones en las cuales caminamos. Leímos Lucas 18 del 1 al 7, ¿verdad? Sí. Ya me lo termino, hermano, no lo puedo creer. Eran muchos puntos, ya que la semana pasada no alcancé. Bueno, vamos a seguir para poder terminar bien a tiempo. Enseñamos que nadie posee el don de sanidad. Eso ya lo miramos. Vamos a seguir al siguiente punto que dice, enseñamos que se le han dado dos ordenanzas a la iglesia. Lo que es el bautismo, amén, bautismo en agua, y la cena del Señor. Esas son dos ordenanzas que se le han dado a la iglesia. Esto lo podemos ver en Hechos 2, 38 al 42.
Si dentro de todos los puntos algún punto no quedó muy claro, les pido que se acerquen y para platicarlo un poquito más claramente, para que no se queden con la duda, porque de alguna manera acuérdense que esto es la doctrina de la iglesia, esto es en lo que creemos, ¿sí? De esta manera vamos a caminar respetando estas cosas. Entonces sí es importante que la congregación tenga bien afirmado todo esto. Amén. Bueno, Hechos 2:38 al 42 dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. ¿Qué dijo ahí? Arrepiéntanse y bautícense. Bueno, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Bueno, en estos versículos nos muestra cómo es que la iglesia caminaba, amén, y la importancia del bautismo, amén, como también de la cena del Señor, de la comunión. La semana pasada yo les comentaba acerca de esto, ¿no? Yo les comentaba que era muy importante que la iglesia, la congregación, empiece a caminar un poquito más fuerte en este aspecto de la comunión unos con otros, amén, en el partimiento del pan. Entonces, es importante, hermanos, que la iglesia empiece a caminar en esto, porque bíblicamente es correcto. Yo entiendo que de repente Cristian abre su casa y él siempre tiene dispuesta su casa. Siempre la tiene dispuesta. Yo sé que ustedes se han dado cuenta de esto. Amén. Pero de repente es una bendición su casa, pero que así como sea la casa de Cristian una bendición, que también tu casa sea una bendición para los hermanos. Amén. Abran sus casas. Yo cuando gusten, mi casa está abierta para ustedes. Todos los que han estado de alguna manera de tiempo de conocernos saben que nuestra casa está abierta para ustedes. La situación es que están en Mexicali y tienen que hacer fila para regresar. Esa sería la situación, pero el día que ustedes gusten, nuestra casa está abierta. Nomás sí les pido que nos hablen unas 2 horas antes de que vayan. No para confirmar de que sí los vamos a recibir, porque siempre los vamos a recibir, sino para limpiarla, hermano, porque de repente ya ven que se pone uno en tantas actividades, el trabajo, la escuela o tantas otras cosas, que pues la casa no está como muy aseada, pero háblenme unas 2 horas antes y, ok, déjame limpio la casa para que pases a gusto a tomarte un café, un pan, podemos ir por una orden de carne, no sé, hermanos, algo ahí, pero el chiste es empezar a participar de esto. Amén. Entonces, abran sus casas, inviten a los hermanos, inviten a uno u a otro, conózcanse, crezcan en ese aspecto, y la iglesia va a empezar, porque la palabra de Dios dice, lo que acabamos de leer, la iglesia va a empezar a nutrirse de alguna manera, a crecer, a edificarse. Amén. Como hermanos vamos a poder conocer a nuestro hermano y vamos a poder decir, mira, el hermano necesita que ore por estas situaciones en su vida, pero él también a lo mejor va a decir, ya conocí al hermano, voy a orar por él en estos aspectos. Amén. Entonces es importante, hermano, es importante que empecemos a caminar en esto, que yo entiendo que aquí es el servicio y pues todos conocemos ya la casa de Cristian, ¿no? Hasta cada pared y todo, ¿no? Dónde está cada decoración y todo, ¿no? Porque él muy gentilmente ha abierto su casa para todos. Pero de repente también que otras casas sean abiertas y de repente saliendo el domingo, que no digamos, bueno, en la casa de Cristian vamos a comer, no, saliendo el domingo nos vamos la otra vez Cristal abrió su casa y fuimos y nos la pasamos muy a gusto. Muchas gracias, nos la pasamos muy bien.
Entonces, que eso sea una actitud de la iglesia, también de la congregación, que esa sea una actitud de todos. Entonces, podemos darnos cuenta de la importancia del bautismo y de la cena del Señor. Enseñamos que el bautismo debe de ser por inmersión, amén. Debe de ser inmersos por 1 hora bajo del agua. No se crean, no se crean. Hasta que se Creemos que debe de ser por inmersión. Creemos que el bautismo por inmersión debe de ser para testimonio, ¿sí? Delante de la iglesia, delante de la congregación, es para testimonio del creyente, de su fe, de cómo ha crecido en su fe, del conocimiento que ha adquirido. Creemos esto. Creemos que depende de la fe del creyente, debe de caminar en este paso del bautismo por obediencia, porque ha reconocido lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, porque ha entendido esto el cristiano. Entonces, cuando el cristiano o el congregante ya entiende esto, nosotros estamos de acuerdo en que dé el paso de obediencia, que es el bautismo por inmersión. ¿Por qué es por inmersión? Porque de alguna manera simboliza lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Amén. A una nueva vida en Cristo. Que así como Cristo resucitó, ¿sí? Nosotros también resucitamos, ¿sí? Con esa convicción fuerte, con esa fe, a tener una nueva vida en Cristo. De alguna manera simboliza ese proceso. Entonces, por eso es que es importante que una persona nueva dentro de la congregación no participe de esto, porque realmente no tiene ese conocimiento. A lo mejor su fe no está tan fuerte o no cree todavía en estas cosas. Entonces, nosotros creemos que es importante que cuando se dé ese paso, el cristiano, el congregante, debe de tener una fe fuerte, debe de ser un poquito más maduro, que tenga este conocimiento. También creemos que los niños no deben de dar este paso, ¿sí? Nosotros consideramos que después de 15 años, por ejemplo, donde el joven ya tiene una conciencia de esto, puede participar del bautismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente bajo de los 15 muchas veces no tienen este conocimiento. Ahora, hay excepciones, ¿sí? Hay jovencitos, y se pudieran dar excepciones si los jovencitos de 12, 13 años pues ya tienen esta conciencia, son maduros, participan de la iglesia. Entonces ahí sí se podría hacer una excepción de bautizarlo, porque él ha adquirido ya esa madurez. Entonces, pero si el joven no tiene esa madurez, creemos que después de los 15 años o a los 15 para arriba, él puede participar de eso. Amén, como algo más establecido para que ustedes tengan este conocimiento. Nosotros participamos de esa manera. Romanos 6, 1 al 11, ¿ya lo leímos? Romanos 6, del 1 al 11. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Amén. Una vida en Cristo. Amén. Entonces, por eso es que nosotros creemos que el bautismo debe ser por inmersión, porque esto de alguna manera simboliza, a la luz de la palabra, la muerte de Cristo y la resurrección al Padre. Bueno, el versículo 5, fíjate lo que dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él.
porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, ese es otro de los puntos importantes. Y, hermanos, vamos a pasar al último punto. Ya para terminar, enseñamos que la cena del Señor es la conmemoración y proclamación de su muerte hasta que Él venga, y siempre debe de realizarse con una evaluación personal. Antes de que tú participes de la cena del Señor, tienes que autoexaminarte, tienes que evaluarte personalmente. Y si tú sabes que en ese momento no estás bien, mejor no participes. Amén. Tú mismo. Eso es una actitud que tú mismo debes de tener. Es que en este tiempo yo sé que no he estado muy bien, mi caminar no ha sido, ¿sí?, totalmente bíblico, he estado caminando en el error, yo lo sé, lo reconozco y por eso no participo. Tenemos que tener esa conciencia y esa madurez, porque muchas veces empezamos a participar de la cena del Señor simplemente para que no digan de mí, ¿verdad? Muchas veces, ay no, me voy a mirar mal si no agarro el cuerpo de Cristo y su sangre, o el pan y el vino. Me voy a ver mal delante de la congregación. Yo creo que como congregación debemos de madurar en ese aspecto y de reconocer si no hemos tenido una vida en el transcurso de ese tiempo santa, o una vida de arrepentimiento en ese tiempo antes de Santa Cena. En nuestro caso lo hacemos cada día primero del mes o cada primer domingo del mes. Participamos de la Santa Cena. Amén. Entonces, de alguna manera tú ya sabes, ok, el día primero de cada mes, el primer domingo de cada mes, vamos a tener Santa Cena. Entonces, de alguna manera esto nos muestra cómo debemos de examinar nuestra vida. Amén. Los tiempos en los que debemos de estar pendientes de ello, aunque diariamente deberíamos de hacer esto. Pero si de repente se nos pasa, ok, cada primer día del mes que tenemos Santa Cena, nosotros tenemos que hacer una evaluación para no tomarla indignamente. Y te voy a decir por qué. Vamos a leer 1 Corintios 11, 28 al 32. 1 Corintios 11, 28 al 32, y prácticamente con esto casi cerramos. Dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, fíjense hasta estos puntos, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Busquen de una vez 1 Corintios 10, 16. Porque en ese aspecto tenemos que entender y tiene que quedar claro este aspecto para que nosotros participemos de Santa Cena. En el momento que la tomamos, la Santa Cena, lo que estamos haciendo es que estamos teniendo una comunión con Cristo. Amén. Entonces tenemos que entender esto. En el momento que nosotros tomamos Santa Cena, nosotros estamos teniendo una comunión con Cristo, con el Cristo resucitado. Entonces eso es algo muy importante que muchas veces no valoramos ni lo consideramos. Entonces es mejor de repente decir: yo en esta ocasión no participo. ¿Por qué? Porque he estado viviendo de esta manera. Ser más maduros en ese aspecto. Pero como hombres normalmente no queremos nos sentimos como descubiertos, ¿no? Cuando decimos: estoy mal, pero lo voy a tomar para no mostrar que no estoy bien, que estoy mal. Pero si nos damos cuenta, los más maduros realmente caminan en este aspecto y dejan de lado mejor el participar
porque la palabra de Dios nos dice que nos debemos de autoexaminar, y si no estamos bien, lo hagamos, y si estamos mal, mejor no participar de ello, para evitar cualquier una de las cosas que nos muestra la palabra. Entonces, en nuestro caso, esto es algo que aprendimos, que anteriormente lo participábamos una vez al año o a veces hasta más, pero hoy hemos entendido que este es un mandato de alguna manera de la palabra de Dios a que la iglesia camine en ello, tanto en el bautismo como en la cena del Señor, y es por eso que hemos decidido participar de ello mes tras mes. Amén. Porque esto es algo en lo que la iglesia debe de caminar. Vamos a leer 1 Corintios 10:16, que dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Perdón, en forma de pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que entender esto, o sea, tanto el vino como el pan, ¿sí?, es la sangre de Cristo, es el cuerpo de Cristo, y tenemos que entender esto para realmente participar de una manera correcta, con una actitud correcta, con una decisión correcta, entender que de lo que estamos siendo partícipes es del cuerpo y la sangre del Cristo resucitado. Amén. De aquel que fue crucificado por nuestra causa, de aquel que murió por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, adquirimos de alguna manera esa madurez, ¿sí? Podemos entender que no debemos de participar indignamente, porque no es sano, ¿amén?, no es correcto. Entonces, caminemos bíblicamente en ese aspecto. En ese aspecto de la cena del Señor, creemos que la cena del Señor está reservada exclusivamente para los miembros de la iglesia. Amén. Ese es un punto muy importante en el cual como iglesia queremos empezar a caminar en él. Amén. Hermanos, esos son los puntos que traía totalmente doctrinales, ¿sí? De esa manera caminamos. Esos puntos son a los que queremos respetar, porque creemos que es lo sano para la iglesia. Amén. Entonces, si quedó alguna duda, algún pendiente, les pido que se acerquen, lo podemos platicar, ¿sí? Pero en general como iglesia vamos a tratar de respetar estos puntos, vamos a tratar de caminar como se ha compartido específicamente, y para que la iglesia sea bendecida, para que la iglesia crezca sana. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar la predicación, el tema de hoy, y vamos a pedirle a Dios que la palabra, que la doctrina que se ha compartido, que quede sembrada en nuestros corazones. Sabemos y entendemos que venimos de doctrinas totalmente diferentes. Por eso les decía, si acaso hay alguna duda, algo en lo que tú digas, yo sabía que era esto y esto como que no me cuadra, por eso lo digo, acérquense confiadamente y lo podemos platicar. Amén. Porque también en un principio para nosotros fue descubrir algo nuevo, que muchas veces decíamos, ese punto, si lo miro todo bien, decíamos, pero este punto como que no me checa. Entonces lo que nosotros hicimos fue invertirle tiempo a estudiar, a ver por qué se nos compartía de esta manera, y entonces sí lo compartimos. Amén. Primero es necesario entenderlo. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te queremos dar gracias, Padre, porque tú nos has permitido estar una vez más en este lugar, Señor, recibiendo tu palabra, y te damos gracias por ello. Gracias, Padre, por el tiempo hermoso que nos has permitido tener desde el inicio, desde la oración, en medio de la alabanza, Señor, y gracias por la palabra que tú has traído como doctrina de la casa. Gracias, Padre, por todas estas cosas. Pedimos que cada palabra, Señor, que se haya compartido, quede firme, quede bien agarrada en nuestra
corazón y en nuestra mente, que la podamos tener fresca, para en el momento en el que alguien demande de sí alguna duda, alguna pregunta, Señor, que pueda ser realmente aclarada, que pueda ser aclarada bíblicamente y no por ideologías que tenemos muchas veces. Padre, en esta mañana, Señor, nos despedimos, pero nunca de tu presencia, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, pero sí los unos con los otros, pidiéndote, Señor, que vayas con aquellos que se van y que aún te quedes en este lugar con los que se quedan y todos sean bendecidos y bendigas cada familia en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quedamos despedidos.